Tengo de nuevo el gusto y la honra de exponer la palabra de Dios en la congregación de los santos en la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles. Para que no haya ningún estorbo, ninguna distracción para eso, gracias hermano. Para que no haya ninguna distracción y estorbo en la atención de los hermanos, os recuerdo por favor que silenciéis o apaguéis los móviles, por si se os ha olvidado. Hoy estaremos con el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. El texto que me toca hoy no es tan denso en contenido teológico como el último del cual me tocó predicar, así que posiblemente, no digo probablemente, posiblemente no será muy largo el mensaje, pero no prometo nada. Amén. Amén. Un solo amén. Pero, amén. Dos. Demos lectura al texto. Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan le respondió diciendo, le respondió a qué pregunta, o a qué enseñanza respondió o reaccionó Juan. ¿Qué pensáis? ¿A qué respondió Juan cuando dijo estas cosas? Al contenido de los versículos anteriores. Así que para entender mejor por qué responde o reacciona Juan de la manera que lo hace, nos es necesario leer y recordar qué fue escrito en los versículos anteriores. Así que volveremos al versículo 30 y leeremos desde ahí hasta el 38. Versículo 30, en el mismo capítulo 9. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, Jesús y los discípulos, por supuesto. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lucas, en el texto paralelo, nos da unos detalles que no podemos perderlos, porque son muy importantes. Así que os invito a que vayamos también a Lucas, capítulo 9, 44 y 45. Y tengo los versículos en pantalla por si así pues ganamos un poco más de tiempo.
Lucas 9, 44, 45. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos lo siguiente: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Después de la sanación de aquel joven poseído por un demonio sordo y mudo, cuando todos los presentes estaban maravillados de todas las cosas que él hacía, Jesús tomó de nuevo aparte a sus discípulos y yendo hacia Capernaum les anunció una vez más la necesidad de ir a Jerusalén y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, según podemos leer en Marcos 8, versículo 31. Se los había anunciado antes cuando Pedro, en nombre de los 12, confesó que ellos creían que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el monte de la transfiguración, si os acordáis, Moisés y Elías testificaron sobre lo mismo. La presencia manifiesta del Padre les dijo que presten bien oído al mensaje de su Hijo amado. Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús les hizo reflexionar una vez más sobre las profecías del Antiguo Testamento que hablaban tan claramente de estos eventos que habían de venir y Él les estaba anunciando. Cuando llegaron al pie del monte donde el resto de los discípulos estaban juntamente con una gran multitud, se encontraron con aquel caso de ese joven poseído por un demonio sordo y mudo, que su padre lo había traído a los discípulos, pero los discípulos aunque habían recibido de Cristo hacía mucho tiempo la autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, según Lucas 9:1, cuando ese padre trae a su hijo para que lo sanen, para que lo libere de ese demonio, curiosamente, los discípulos se olvidan que son dependientes de Dios y olvidan orar. Y el Señor les dice posteriormente, cuando ellos preguntan, ¿por qué no pudimos nosotros sanarle? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Y el Señor dice, pues, que ese género no sale sino solamente con oración. Antes les había recriminado la poca fe. Así que eran las dos cosas. Después de que Cristo sanó a ese joven expulsando de él el demonio que le poseía, la multitud quedó maravillada una vez más con su poder y autoridad. Pero el Señor, ya saliendo de ahí, en un contexto íntimo, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero Señor, si tú liberas los demonios, tú liberas a los endemoniados, ¿cómo que te van a entregar? ¿Cómo es que, si nosotros toda la vida hemos oído de los escribas, de los fariseos, que el Mesías es el Rey poderoso que esperamos, que va a restablecer el reino de Israel y viene con poder, con autoridad, y tú has demostrado ese poder y autoridad, y ahora dices que ya nos lo has dicho ya varias veces, pero no conseguían entenderlo. Jesús les anunció una vez más su inminente muerte en la cruz con una solemne advertencia: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Eso nos dice en el texto de Lucas. Las traducciones que pude consultar, resumiendo, lo dicen de esa forma: oíd bien lo que os digo. Poned en vuestros oídos estas palabras. Prestad bien vuestros oídos a estas palabras. Escuchad bien lo que digo. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras. Oigan bien esto y no lo olviden. O grabaos bien estas palabras.
fue una advertencia solemne para que los discípulos se queden con esta enseñanza de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando uno lee el versículo 45 de Lucas y ve la reacción de los discípulos a esa advertencia solemne, se queda perplejo. Porque dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no entendían esas palabras? Cristo les anunció varias veces que iba a morir y resucitar. Moisés y Elías vinieron desde la gloria y lo testificaron. El Antiguo Testamento lo profetizó en múltiples lugares. El Padre les dijo que presten mucha atención a las palabras de su Hijo amado. Jesús les recordó que así estaba profetizado en las Escrituras. Y ahora, cuando Jesús una vez más se los anuncia solemnemente, resulta que ellos no entendían esas palabras. ¿Cómo que no entendían estas palabras? Eran palabras simples. Les hablaba en su idioma, en arameo. Y además era algo que se los había ya anunciado anteriormente en varias ocasiones. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Esa era la razón por la cual no entendían las palabras de Jesús. Pero ahí se levanta otra pregunta. ¿Por qué o por quién les estaban veladas para que no las entendiesen? ¿Qué o quién hizo que esas palabras sean veladas para ellos? Bueno, el texto no nos lo dice claramente. William Hendrickson, el comentarista del Nuevo Testamento, escribe en su comentario que generalmente se han propuesto 4 opciones a esta pregunta. Y esas opciones que Hendrickson dice que se han propuesto son las siguientes. La primera, las mismas ideas preconcebidas de los discípulos con respecto al Mesías. Ellos esperaban un Mesías glorioso, poderoso, victorioso, un Mesías político y social, y no encajaba de ninguna manera el perfil que el Señor Jesús decía con el perfil que ellos tenían en su mente. La segunda alternativa que se ha propuesto ha sido que el diablo o las fuerzas del mal hizo que esas palabras estén veladas para ellos. Otros han propuesto que Jesús mismo les veló estas palabras, o que Dios, el Padre, en su providencia, las veló. A estas alternativas, Hendrickson opina que la primera opción parece muy poco probable, porque el versículo dice, les estaban veladas. Vuelvo atrás. Dice, les estaban veladas, para que no los entendiese. Es decir, algo o alguien fuera de ellos les estuvo velando, les estuvo ocultando las palabras de Cristo, para que no las entendiesen. Con respecto a la segunda opción, el diablo o las fuerzas del mal, afirma que es completamente ajena al contexto. En esa idea, en ese texto, no hay nada que indique que pueda ser el resultado de la intervención de Satanás. La tercera opción tampoco parece probable porque es contradictoria con la última parte del versículo 45, donde hay una posibilidad abierta de que los discípulos pregunten a Jesús y una apertura continua de parte del Maestro siempre a enseñarles y explicarles. En cuanto a la cuarta opción, Hendrickson escribe, abro cita textualmente. Dice así Hendrickson en su comentario. Esta respuesta, adoptada por muchos intérpretes, probablemente sea la mejor. De ningún modo excluyen el elemento de la responsabilidad, error y torpeza humanas.
como en varios otros pasajes bíblicos, así también aquí se reconoce el control dominante de la providencia de Dios. Pudiera ser que antes de no solamente la muerte, sino también la resurrección, ascensión y coronación del Señor y del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos no estuvieran psicológicamente preparados para soportar el contenido de las palabras: el Hijo del Hombre está por ser traicionado en manos de los hombres. O en otras palabras, ¿es posible que Juan 16, capítulo 16, versículos 12 y 13 nos conduzca hacia la respuesta? Fin de la cita. Vamos a ver lo que dice en Juan 16, 12 y 13. Juan 16, versículos 12 y 13. Esperaré 2 segundos más para que lo encontréis todos y daré lectura. Juan 16, 12 y 13. Dice así el Señor Jesucristo a los discípulos en el contexto de la última cena que tuvo con ellos antes de su crucifixión. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se trata de la misma idea. Perdón. En estos versículos que Hendriksen cita, vemos la mano de Dios que deja algunas cosas ocultas para los discípulos porque no eran capaces de soportarlas. Y en este caso, yo opino que Hendriksen está bastante acertado en su interpretación de nuestro texto, aunque tanto él como yo también nos guardamos la salida de que eso es solamente a nuestro entender. Nos parece la razón más probable, pero no podemos afirmarlo con contundencia porque no está explícitamente en el texto. Y también quiero recalcar, igual que él, y como siempre, que la providencia y la soberanía de Dios no eliminan la responsabilidad del ser humano. Y para eso os pido que recordemos juntos el pasaje de los dos discípulos en camino a Emaús, que lo encontramos en Lucas 24. Lo tengo en pantalla porque tengo solamente algunos versículos escogidos de ese pasaje. Leeremos en Lucas 24 del 13 al 16, luego saltaré al versículo 25 y 26 y posteriormente saltaré al 30 y 31. Lucas 24 del 13 al 16 dice así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Salto al versículo 25. Entonces él, Jesús, les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se trata de un asunto muy parecido con eso, lo que estamos observando. Jesús les había hablado anteriormente sobre su muerte y resurrección, pero para ellos eso estuvo encubierto por la providencia de Dios.
Y en ese momento, aunque lo veían y hablaban con Jesús, incluso comieron con él, no lo reconocieron hasta que les fueron abiertos los ojos y ahí sí le reconocieron. Pero, como he dicho, eso no elimina la responsabilidad de los dos discípulos de creer lo que ya se había dicho en todo el Antiguo Testamento y lo que el Señor Jesucristo ya les había dicho en varios momentos. Y como prueba de que ellos no estaban exentos de la responsabilidad, Jesús les reprendió diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sí, los ojos los tuvieron velados para que no lo reconocieran. Pero el Antiguo Testamento lo hablaba claramente, y antes Jesús les había hablado claramente de que eso así había de ocurrir. La providencia soberana de Dios y la responsabilidad del hombre presentes en el mismo momento, lugar y personas. Es un misterio para nosotros, en el sentido de que no podemos entenderlo del todo. Pero lo creemos porque es lo que las Escrituras nos enseñan. Los discípulos no preguntaron a Jesús. El pastor nos habló en los dos mensajes anteriores bastante sobre eso. Los discípulos tenían otras preocupaciones. Marcos 9, 33, 34. Volvemos a nuestro texto un poquito más arriba. Marcos 9, 33 y 34. Dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Como dije, el pastor pues ya nos expuso en los dos mensajes anteriores sobre este punto y nos habló bastante claro sobre el infantilismo cristiano que los discípulos mostraron en ese momento y que tristemente está muy presente en nuestras congregaciones. Y ya sabemos que lo más conflictivo, pues el pastor me lo deja a mí porque sabe que no me echo atrás. Bueno, por supuesto es una broma. Pero supongamos que no es broma, sino la verdad. Así que me mojaré. En este caso, suponiendo que no es una broma, pues claro, es mi pastor, es también mi amigo, no le voy a defraudar, tengo que entrar al trapo. Así que agarraos bien, porque aplicaré ese punto. El infantilismo cristiano está presente en muchas congregaciones y en la nuestra también. Y no penséis que nos referimos solamente a los cristianos que habitualmente están sentados en los bancos. Los que estamos enseñando también tenemos nuestros momentos de infantilismo, tristemente. Así que os pido que tengáis vosotros también paciencia con nosotros, igual que nosotros tenemos con vosotros, o mejor dicho, igual que el Señor tiene con todos nosotros. Con todo eso, quiero recalcar la responsabilidad de cada cristiano delante del Señor, porque no podemos escondernos detrás de la triste realidad de que en muchos momentos reaccionamos infantilmente, sino que con diligencia debemos esforzarnos para crecer en el conocimiento del Señor y en santidad. Bueno, algunos son niños, espiritualmente hablando, porque hace poco fue que nacieron de nuevo. Y eso es normal, necesitan crecer. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso, lleva tiempo. A esos hermanos les toca alimentarse y no hacer rabietas como niños malcriados, sino someterse al liderazgo de la iglesia.
porque por el Señor han sido puestos. A los que ya son un poco más crecidos en la fe, les toca ir aportando para el crecimiento de la iglesia y el avance del Evangelio. No podemos seguir siendo niños espiritualmente toda la vida. Debemos crecer y asumir responsabilidades. Debemos aportar a la congregación, al cuerpo de Cristo. Debemos poner en obra los dones y los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. Hebreos 13:17 nos habla de la obediencia. Dice lo siguiente. Hebreos 13:17, lo tenemos en pantalla. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sé que vivimos en un tiempo en cual la palabra obediencia o sujetarse no está muy bien recibida, o sinónimos de esas palabras. Vivimos en una época en cual a la sociedad le gusta mucho la anarquía. Los empleados no se sujetan a los empleadores, los hijos no se sujetan a los padres, los creyentes no se sujetan a los pastores, y así la lista puede continuar. Pero eso, lo que os estoy leyendo, es palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Biblia nos habla también de una responsabilidad en ofrendar, y de hecho, esta cita de Primera de Timoteo está en el contexto de digno es el obrero de su salario. Pero esto lo dejo ya para otro momento. El fin de la discusión de los discípulos de quién será el mayor acabó con la intervención de Cristo en Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cristo no condenó el deseo de grandeza, pero sí lo corrigió. Los discípulos querían una grandeza y gloria terrenal, con cargos oficiales, pero Jesús les enseñó que la grandeza en el reino de Dios consta en humillarse y servir a Dios sirviendo a los demás. Está bien desear ser grande en el reino de Dios, pero el que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño y servir a los demás. A continuación, el Señor Jesucristo tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En este contexto, en esta situación, fue cuando Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahora es cuando volvemos al inicio, o es decir, al inicio del mensaje. Hasta aquí fue la introducción y el contexto del texto que expondré. Pero no os asustéis porque estoy a más de la mitad del material que tengo para hoy. Os he dicho que el texto es bastante menos denso doctrinalmente y va a ser corto. Los comentaristas que he consultado consideran que la reacción de Juan pudo darse por dos razones. La primera razón, y la menos probable, pudo ser que Juan y sus compañeros se sentían incómodos por la reprimenda de Jesús y por eso trató de cambiar de tema. El Señor les habla de que tienen que hacerse como niños, de servir, de ser humildes, y
en una leve posibilidad, Juan intenta, Señor, ¿y qué opinas de tal situación? Pero es la menos probable. No es tan raro y es más habitual de lo que se cree. Hasta mi hijo Jonathan, de 5 años, cuando trato de corregirle, me intenta cambiar de tema. Le digo por qué ha hecho tal cosa y papá, ¿cuándo vamos a la iglesia? O papá, ¿cuándo vamos a ver dibujos? O papá, a ver, yo te estoy diciendo por qué no has recogido los juguetes que te he mandado. Así que no es descabellado pensar que Juan intentó cambiar de tema, pero no es lo más probable. Mucho más probable todavía es que Juan fue compungido en su corazón por las palabras de Jesús y confesó lo que hicieron en una ocasión anterior. Es como si dijera, Señor, nosotros creímos que teníamos razón y autoridad para hacer tal cosa con ese hombre porque no te sigue como nosotros lo hacemos. Y por eso le prohibimos que use tu nombre si no te sigue. ¿Cómo se atreve a usar tu nombre si él no está en nuestro grupo? No tenemos detalles de cuándo ocurrió lo que Juan probablemente confesó y ahora se está dando cuenta que, bueno, en aquel tiempo pensamos, y sobre todo yo, Juan, pensé que ese hombre no debe usar tu nombre si no te sigue, y ahora nos dices que el mayor tiene que ser el servidor de todos, pues entonces parece que no lo hemos hecho bien. No tenemos detalles de cuándo ocurrió lo que Juan probablemente confesó. No sabemos si estaban los 12 juntos en aquella ocasión o fue cuando Jesús les envió de 2 en 2. Tampoco sabemos quién era aquel que en el nombre de Cristo echaba fuera demonios. Pero por la respuesta de Cristo, entendemos que se trataba de un discípulo auténtico, de un verdadero creyente. Ese hombre no era como los hijos de Seba. ¿Sabéis quiénes son los hijos de Seba? ¿Quién fueron los hijos de Seba, no? Bueno, como se ha escuchado solo un amén, entonces os invito a que vayamos a Hechos 19. Hechos 19. Y así vemos quién fueron los hijos de Seba. Hechos 19. Y leeremos los versículos de 11 al 15. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 11 al 15. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre a quien Juan le trató de impedir expulsar demonios era un creyente auténtico, no como estos hijos de Seba. Y realmente ese hombre expulsaba demonios. No fue un fracaso como en el caso de los hijos de Seba. Luego, si queréis continuar la historia en casa, como el demonio saltó sobre ellos, les dio una paliza y salieron desnudos de ahí, avergonzados. Ese hombre sí hacía liberaciones auténticas. No era como los hijos de Seba, y mucho menos como aquellos que
en el día del juicio final, afirmarán. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el día del juicio, estos, los que aparecen en el texto de Mateo 7, 22, estos pretenderán que expulsaron demonios. Y me pregunto, ¿serán tan autoengañados o incluso intentarán estafar a Cristo en el día del juicio que expulsaron demonios, pero en realidad no lo hicieron? ¿Por qué digo que en realidad no lo hicieron? Pues en otro lugar Cristo dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Estos hombres pretenden que han hecho liberaciones de demonios, pero Cristo dice que eso no es posible, porque Satanás no echa fuera a Satanás. Esos hacedores de maldad son los falsos maestros, los falsos hacedores de milagros y los falsos exorcistas. Aunque sí, algunos pueden hacer algún que otro milagro, como los hechiceros de Faraón, pero no expulsan ningún demonio por la explicación que Jesús dio en el texto que acabamos de leer. Pero aquel hombre a quien Juan confiesa que le impidieron echar fuera demonios, aunque no sabemos cuándo ese hombre escuchó el mensaje del Señor, cuándo recibió el mensaje del Señor, aunque no sabemos por qué no seguía el grupo de los discípulos, por la respuesta que Jesús da, sabemos que se trataba de un creyente auténtico. Y en ese caso, cuando de un creyente auténtico se trata, Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aunque no va con nosotros, aunque no nos sigue, es con nosotros. La corrección que Jesús les hace ahora a los discípulos es para que no caigan en un fanatismo religioso. Había creyentes auténticos que no formaban parte del número de los 12, tampoco de los 70 y tampoco de los 120. Hermanos, hay cristianos auténticos fuera de estos muros. Sé que no lo dudáis. Hay cristianos auténticos fuera de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, aunque los mejores están aquí. Hay incluso cristianos auténticos fuera del círculo bautista reformado. Hay cristianos auténticos en muchos lugares donde no nos esperaríamos que los haya. No podemos juzgar a nadie si es o no un verdadero creyente por el pertenecer o no a nuestra denominación, sino que el Señor Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Y ese hombre a quien Juan y otros discípulos impidieron sacar demonios, daba frutos de un creyente auténtico. Hermanos, no debemos ser fanáticos religiosos con los que no siguen con nosotros. Juan y los demás trataron de prohibirle echar fuera demonios a ese hombre, no porque ese hombre no seguía la enseñanza de Jesús o porque tenía una doble moralidad, sino porque no los seguía a ellos. No porque no seguía a Cristo, sino porque no les seguía a ellos, que no estaba en el grupo. El problema de Juan no era la ortodoxia de la teología de ese hombre, no era el testimonio de ese hombre, sino el hecho de que él no sigue con nosotros. Por decirlo en nuestro lenguaje de hoy, es que él es de otra iglesia.
Él no es de nuestra denominación. Es pentecostal o es bautista del sur o del norte o del centro. Hermanos, no podemos ser exclusivistas porque hay creyentes auténticos fuera de nuestra denominación y hay muchos por la gracia de Dios. Quizá en algunas enseñanzas no estaremos de acuerdo, pero no por eso no son hermanos en Cristo. Son nuestros hermanos. Si comparten las enseñanzas cardinales, las doctrinas esenciales, como por ejemplo la Trinidad, la inspiración, infalibilidad y suficiencia de la Escritura, la doble naturaleza del Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, la creación del universo, no evolucionismo, sino creación, la caída del hombre en pecado, el nacimiento virginal de Jesús, la salvación solamente en Cristo, la salvación por sola gracia, por medio de la fe, el señorío de Cristo, o la realidad, no los detalles, sino la realidad de la segunda venida del Señor. Si comparten esas doctrinas y algunas más, podemos considerarles como hermanos en Cristo. Y como ilustración, permitidme ir a un momento que nos toca muy de cerca, a un lugar que nos toca muy de cerca. Yo y el pastor no estamos de acuerdo en todos los puntos doctrinales. No estamos de acuerdo en todas las doctrinas. Hay algunas enseñanzas secundarias que no compartimos. Ya sé que tenéis mucha curiosidad cuáles son. Pero esas diferencias no se encuentran en la categoría de enseñanzas cardinales o principales, sino en enseñanzas secundarias, y sí, os doy un ejemplo, la escatología, es decir, las enseñanzas con respecto a los detalles de la segunda venida del Señor. Si alguno de nosotros no creíamos en la segunda venida del Señor, el que no creía era hereje. Pero los dos creemos. En lo que no estamos de acuerdo es en algunos detalles de cómo va a ocurrir eso. Pero eso no nos impide ni congregarnos en la misma iglesia local, servir en la misma iglesia local y hasta ser amigos. Así que, hermanos, no debemos ser fanáticos religiosos y debemos recibir como hermanos. No debemos ser fanáticos religiosos y recibir como hermanos solo a los de nuestra denominación. Pero tampoco podemos caer en la trampa del ecumenismo que nos dice que todos los seres humanos somos hermanos e hijos de un mismo Dios. No, no es así. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y por supuesto Jesús no se refirió aquí a los que hacen falsos milagros y usan el nombre del Señor en vano, sino a los que hacen milagros auténticos. Ese hombre realmente expulsaba demonios. Juan lo confiesa, dice, nosotros lo vimos cuando expulsaba demonios. Y no era una farsa. Como un caso que hace no mucho le compartí a más de un hermano aquí en la iglesia, que supuestamente una mujer fue a una campaña de sanación y evangelización, vino en silla de ruedas y cuando vio a su predicador favorito, al apóstol de las naciones de nuestro siglo, se levantó de la silla, ya no andaba en silla de ruedas. Y confesaba luego que llevaba 6 años en silla de ruedas y que Dios hizo un milagro solamente escuchándole a ese hombre hablando, sin tocarla, sin hacer nada por ella. Pero resulta curiosamente que en otra campaña, poco más tarde, la misma mujer aparece otra vez en silla de ruedas y otra vez con la misma historia de que lleva 6 años en silla de ruedas y cuando escucha a su pastor favorito, a su predicador favorito. No hablamos de esos falsos milagros. Hablamos de el caso que ese hombre, a quien Juan y otros discípulos le prohibieron, hacían liberaciones auténticas de demonios. Hacía liberaciones auténticas. Jesús nos refiere aquí a aquellos falsos profetas y falsos apóstoles modernos, quienes supuestamente el milagro más
favorito de ellos, alargan piernas. Hacen caer oro y diamantes por los conductos del aire acondicionado. Convierten, eso ya es un poco más nuevo, convierten y multiplican pesos en dólares. Uno se ofreció a resucitar a uno que había muerto en un accidente de tráfico y le dijo al equipo de la ambulancia, le dijo, mira, hay un atasco aquí por el accidente y yo necesito llegar a mi hora porque tengo una campaña evangelística. Mira, te resucito el muerto y me llevas en ambulancia hasta ahí. ¿Hacemos el trato? Y sí, le resucitó el muerto. Sarcasmo. Una historia inventada, por supuesto. Otros viajan al tercer cielo donde los ángeles les preparan pan y cuando vuelven a casa se encuentran que los ángeles les han cocinado el menú deseado. No había nadie en casa y encuentran en la mesa la comida que ellos esperaban. Les preparan la maleta para el viaje, los mismos ángeles, o bueno, otros, no lo sé si los mismos. Les buscan las joyas que se han perdido. Creo que os suena, ¿no? A algunos de vosotros, ¿no? A mí no se me pierde nada. Yo mando a los ángeles que me busquen las joyas. No me importa de dónde lo sacan. A mí me traen las joyas de vuelta. Luego os digo, si queréis en privado, quién dijo eso. Y que supuestamente luego pues aparecieron las joyas. Se habrá... No, no es de aquí. Es de más allá del charco. Algunos son visitados por Jesús en múltiples ocasiones. Y uno se llevó, ¿cuánto fue, hermano? 14 azotes por hablarle mal a su mujer. 14, ¿no? Que luego no se pudo sentar no sé cuánto tiempo, sí. Supuestamente vino el Señor Jesús a uno que es el mini ídolo de muchos evangélicos, lo mismo, más allá del charco. Y le dijo el Señor, le hablaste mal a tu mujer, así que bájate los pantalones, y le dio 14 azotes. Bien dados, para que aprenda a hablar bien a su mujer. Otros hablan con Dios cara a cara. ¿Qué pasa? ¿Que solo Moisés habla con Dios cara a cara? También los paisanos del pastor hablan con Dios cara a cara. Ya sabemos. No a esos farsantes y engañadores se refiere Jesús en este versículo, sino a creyentes auténticos. Ya hemos leído bastante. A creyentes auténticos se refiere Jesús, aunque no pertenezcan a nuestra iglesia local o a nuestra denominación doctrinal. A esta clase de personas, a estos cristianos auténticos, no podemos, no debemos de ninguna manera desalentar ni despreciar, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer lo que Cristo nos motiva a hacer. Versículo 41 nos dice qué debemos hacer. Versículo 41 de nuestro texto. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. De este versículo entiendo que el Señor nos exhorta y manda a animar, a sustentar, a apoyar, a aprobar a aquellos que son de Dios y hacen su obra, aunque tenemos ciertas diferencias doctrinales secundarias. Aunque pertenecemos a denominaciones diferentes. Si son del Señor, son nuestros hermanos y debemos considerarlos como tal. Jesús les dice a los discípulos que si alguien les da un vaso de agua por ser de Cristo, no perderá su recompensa. ¿Qué le dieron ellos, Juan y los otros, a ese hombre, a ese cristiano anónimo? ¿Un vaso de agua? ¿Le alentaron? ¿Oraron con él y por él? ¿Se gozaron con él porque Dios liberaba, hacía liberaciones de demonios por sus manos? No. Sino que le prohibieron que haga la obra de Dios. Era la obra de Dios que ese hombre hacía y los apóstoles de Cristo se lo prohibieron. ¿Nos damos cuenta de lo grave y triste que es esto? Que los apóstoles de Cristo prohíban a un cristiano
que haga la obra de Dios. Mirándolo de la perspectiva general de la Escritura, Dios promete recompensar a aquellos que le sirven. Y ese cristiano anónimo servía a Dios e iba a ser recompensado por ello. Pero los discípulos de Cristo, los futuros apóstoles, se lo prohibieron. Repito, ¿nos damos cuenta de lo grave y triste que es esto? Que Dios nos guarde de que no hagamos tal cosa. Ah, no, ese es pentecostal, esto ni te juntes con él. Ah, no, esto no es bautista de nuestra línea, esto es de otra línea del bautismo, de los bautistas. No, con esto no tenemos comunión. A este no le hagáis caso. Si predica a Cristo, gloria a Dios. En conclusión, hermanos, la rivalidad ministerial, el celo que Juan y los otros apóstoles mostraron con ese hombre no fue sano. No fue un celo santo. Sí debemos mostrar celo para el Señor, pero el celo que mostraron esos discípulos no fue un celo santo. Que no nos encuentre Dios en envidia de que otros cristianos tengan más éxito que nosotros, aunque sean de otra denominación, sino que nos gocemos que el nombre de Cristo es glorificado. Por supuesto, queremos que nuestra iglesia local crezca en el conocimiento del Señor, en santidad y en número de personas. Queremos esto, deseamos esto, oramos por esto. Pero sobre todo, debemos desear y orar para que el reino de Dios sea expandido, aunque sea fuera de estos 4 paredes de aquí. Indiferentemente de qué denominación el Señor se sirva. Hermanos, seamos realistas. Nuestra iglesia local es prácticamente insignificante, es nada en el mundo hoy. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo hoy? Nosotros, ¿qué somos aquí? 30, 40, 50 personas. Somos nadie. Tener nosotros celos de que otros hermanos son usados más que nosotros en la obra del Señor. De ninguna manera. No podemos ser fanáticos religiosos, pero tampoco descuidados en las doctrinas cardinales. No tenemos que ser tolerantes con cualquier cosa. Sujel Michelin resumió de forma magistral la enseñanza contenida en este texto, del 38 al 41, y dijo así: algunos son tan abiertos que terminan destruyendo la verdad. Abiertos con cualquiera. Ah, si tú dices que eres cristiano, pues venga, eres mi hermano. No miran los frutos, no echan ningún filtro, ningún criterio. Otros son tan cerrados que terminan destruyendo la unidad. La cita es del sermón Rivalidad Ministerial de Sujel Michelin y está disponible en YouTube y os lo recomiendo. Que Dios nos guarde de caer en alguno de estos extremos, hermanos. Seamos celosos por el Señor y firmes en defender las doctrinas fundamentales y cardinales. Pero no anatemicemos a los creyentes que difieren de nosotros en doctrinas secundarias, sino que los abracemos como hermanos en Cristo y que nos gocemos de que el Señor los usa para su gloria. Que así nos ayude el Señor. Amén.